Bienvenidos. Probablemente el ciclo termodinámico más conocido sea el ciclo de Carnot, propuesto en 1824 por el ingeniero francés Sadi Carnot. La máquina teórica que opera con el ciclo de Carnot se llama máquina de Carnot. El ciclo de Carnot está compuesto por 4 procesos reversibles, 2 isotermas y 2 adiabáticas. Uno puede ser ejecutado tanto en un sistema cerrado como en un abierto permanente. ¿Qué sustancia puede circular en un ciclo de Carnot? Cualquier sustancia pura. Pero vamos a trabajar con un gas ideal porque conocemos perfectamente calcular sus transformaciones cuando son reversibles. Aquí necesitamos que saques el supermachete que tenía las transformaciones reversibles o cuasistáticas para un gas perfecto y que las tengas a mano. Nosotros elegimos trabajar con un gas ideal y también elegimos aplicar el ciclo de Carnot a un sistema cerrado. El ciclo de Carnot va a consistir en 4 procesos. 2 van a ser adiabáticos y 2 van a ser isotérmicos. Vamos a empezar en primer lugar con aislar un cilindro pistón y comprimirlo en forma adiabática, de manera tal de que el volumen disminuya y aumente su presión. Luego sacamos la diabaticidad y el sistema va a intercambiar energía con una fuente caliente que le va a entregar calor, de modo tal que se va a expandir de forma isotérmica. De esta manera aumenta su volumen y disminuye su presión. Luego nuevamente lo aislamos y vamos a dejar que el sistema se expanda nuevamente, aumentando su volumen y disminuyendo su presión, pero de forma adiabática. Sacamos la diabaticidad y el sistema va a entregar energía a una fuente fría y se va a comprimir de forma isotérmica. Quiere decir que va a disminuir su volumen pero aumentar su presión. Antes de seguir necesito que entendamos bien esto, porque si no, no podemos avanzar. Nosotros elegimos que la sustancia de trabajo fuese un gas ideal. También elegimos que íbamos a trabajar en un sistema cerrado. Entonces, nuestro ciclo va a estar confinado con 2 temperaturas. Una temperatura de la fuente caliente, que le vamos a decir caliente, y una temperatura de la fuente fría que le vamos a llamar TF. Entonces, en un ciclo de Carnot vamos a dibujar para un gas ideal presión-volumen y 2 isotermas, una T caliente y una T fría. Estas 2 isotermas recordemos que son hipérbolas equiláteras. Las 2 adiabáticas tenían una pendiente superior, ¿se recuerdan ustedes a la isoterma? Las adiabáticas, y nos quedan confinados 4 puntos, 4 estados, 1, 2, 3 y 4. Bueno, entre 1 y 2 tengo una adiabática, una compresión adiabática, entre 2 y 3 tengo la expansión isotérmica, entre 3 y 4 la expansión adiabática y entre 4 y 1 la compresión isotérmica. Como vamos a ver, este ciclo gira como las agujas de reloj. Por lo tanto, el ciclo de Carnot que dibujamos es un ciclo de potencia. Entonces, vamos a analizar cada una de las 4 transformaciones reversibles. Y para eso vamos a empezar por la 1-2, que es la compresión adiabática. Arriba está escrito el supermachete y marcado lo que necesitamos para las ecuaciones que necesitamos para trabajar. Es adiabática. Entonces va a cumplirse que P por B a la K es una constante. Recordemos que K era CP sobre CB. Entonces quiere decir que el punto 1 y el punto 2 están relacionados entre sí. P1 por B1 a la K es igual a P2 por B2 a la K. Y por consiguiente, si uno quiere plantear el primer principio de la termodinámica, sabemos que calor entre 1 y 2 no va a haber, es 0. Por lo tanto, el trabajo, que va a ser de compresión, va a ser igual a menos la diferencia, el delta de energía interna. El delta de energía interna, lo vemos aquí, es la masa CB, temperatura 2 menos temperatura 1. Pero como teníamos un signo menos,
nos queda masa CB T1 menos T2. Ahora veamos, a T2 la habíamos llamado T caliente, está en la isoterma de T caliente. El punto 1 está en la isoterma de T fría. Entonces puedo reemplazar y decir, el punto 1 es T fría y el punto 2 está en T caliente. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual a la masa CB T fría menos T caliente. Pero T fría es menor que la T caliente. Por lo tanto, el trabajo se ve claramente que es un trabajo negativo. Sigamos con la expansión isotérmica. La expansión isotérmica se va a dar entre los estados 2 y 3. Lo que va a pasar es que se va a entregar calor de forma isotérmica. El punto 2 y el punto 3 están dentro de la misma isoterma T caliente. Así la habíamos llamado. ¿Qué ecuación vincula el punto 2 con el punto 3? Vamos a nuestro supermachete y observamos que P por B es una constante. O sea que el punto 2 por B2 es igual al punto 3 por B3. Por consiguiente, como el delta de energía interna vale 0 porque se expande isotérmicamente, el calor es igual al trabajo. ¿Y cómo calculo ese calor? Entre 2, 3, que la llamamos QC o calor caliente, calor entregado, va a ser igual que ese trabajo. Y cualquiera de estas 4 ecuaciones me pueden venir muy bien. Pero voy a elegir esta porque relaciona con la temperatura. Entonces, masa, R particular, ¿qué temperatura es en la isoterma de T caliente? Logaritmo del estado final, que era B3, el estado inicial, B2. Entonces, como B3 es mayor que B2, el trabajo es un trabajo de expansión, que era lo que nosotros habíamos observado, y no nos queda otra que tiene el mismo signo que el calor. Este calor está puesto con rojo porque es un calor entregado, un calor que entra al sistema, un calor positivo. Seguimos con la expansión adiabática. En este caso estamos en los puntos 3 y 4. 3 y 4 se expanden adiabáticamente. Tengo mi supermachete, otra vez vuelvo a la adiabática. Ya habíamos hablado de vincular el punto 3 y el punto 4 con la adiabática. La ecuación es la misma que habíamos visto anteriormente, así que no voy a referirme. Pero en el primer principio nos queda entonces que el trabajo 3,4 es igual al cambio de energía interna, es igual a MCB, el estado final, que sería 4, menos el estado inicial, que sería 3. Pero como tengo el signo menos delante, puedo poner T3 menos T4. Pero nosotros sabemos que el punto 3 está en la isoterma T caliente y el punto 4 está en la isoterma T fría. Entonces, directamente, el trabajo es igual a MCB T caliente menos T fría. Como T caliente es superior a T fría, el trabajo es positivo y es lógico porque es una expansión. Seguimos con el último de los pasos. El último de los pasos es una compresión isotérmica. Estoy en la isoterma T fría y vinculamos los puntos 4 con el punto 1 a través de la ley de Boyle y Mariotte. Como era isotérmico, ya no tenemos delta U. El calor es igual que el trabajo. Utilizamos cualquiera de estas ecuaciones. Me gusta esta que tiene los volúmenes. Entonces ese calor, que era el Q frío, Q cedido, es igual a la masa R particular T fría, logaritmo del estado final, que era 1, y el estado inicial, que era 4. Obviamente, si el volumen 1 es menor que el volumen 4, el trabajo es negativo y ese calor, que es el calor cedido a la fuente fría, es menor que 0. Entonces, el ciclo de Carnot no es una máquina de Carnot, necesitamos las fuentes. Esas fuentes son las temperaturas de la fuente caliente y la temperatura de la fuente fría. En este caso, bueno, a la temperatura de la fuente caliente le puse T1, pero esta es T caliente, y la temperatura de fría es T2. De esta forma es bastante fácil para recordar que voy desde 1, que es más alta, a T2, que es más baja. Y bueno, este ciclo, ¿sí?, completo, que incluye las dos fuentes y el ciclo de Carnot, esta máquina es la máquina de Carnot.
Esta máquina no es específicamente la máquina de Carnot, porque puede ser cualquier máquina térmica. Pero si la aplicamos a la máquina de Carnot, el ciclo sería este que estábamos dibujando recién nosotros. Ahora, los balances en ese ciclo ya lo habíamos hablado en la clase anterior. Pero era bastante sencillo, porque uno decía lo que estaba recibiendo, Q1, lo que estaba saliendo, que era trabajo neto, y Q2. Pero habíamos hecho esta aclaración que convenía poner módulos para no confundirse. Entonces, una máquina de potencia se le podía aplicar un rendimiento. Ese rendimiento era el trabajo neto sobre el calor entregado. ¿Y por qué trabajo neto? Porque como estuvimos observando, bueno, en este caso lo estamos aplicando para este ciclo especialmente, pero en un ciclo puede haber trabajos salientes, trabajos requeridos. Entonces es la sumatoria. Algunos trabajos son positivos, otros trabajos son negativos. Bueno, aquí les puse cuáles eran los trabajos positivos y los trabajos negativos que teníamos, porque en 1,2 obviamente es un trabajo negativo, en 4,1 es un trabajo negativo, en 2,3 y en 3,4 los trabajos son positivos. Por eso se pone sumatoria o trabajo neto. Esa es la explicación. Ahora, si uno trabaja con trabajos, por ahí no nos sirve tanto, es mucho más interesante trabajar con los calores entregados. Entonces uno puede reemplazar el trabajo neto con Q1 menos Q2 y nos queda esta expresión. Si dividimos Q1 con Q1 nos queda 1, Q2 sobre Q1 nos queda esta expresión, que es válida para cualquier máquina térmica y ya se les había contado en la clase pasada. Esto es válido no solamente para la máquina de Carnot, sino para cualquier máquina de potencia. Bueno, pero en este ejemplo que habíamos elegido T caliente y T fría, entonces, bueno, reemplacé lo que temperatura, la mayor temperatura le puse T caliente y es exactamente lo mismo, así que no varía nada. Lo que sí lo hice para no confundir con tantos puntos que había y con tantos números. Entonces, en fin, si yo la quiero aplicar al ciclo de Carnot, tendría que ver cuánto vale cada cosa. Por ejemplo, Q frío, ¿cuánto vale? Y me fijo que era el calor de 4,1 y que en realidad es la masa, el R particular T fría, logaritmo de B1 sobre B4. ¿Y Q caliente qué es? Me fijo en lo que vimos anteriormente. El Q caliente era MR particular T caliente, logaritmo de B3 sobre B2. Entonces, sencillamente reemplazo y los escribo aquí. Atención, atención. El Q frío, ¿sí? El Q frío es un calor cedido. Entonces, tu signo aquí claramente se ve que es negativo. Pero acá, en la ecuación del rendimiento, habíamos aplicado módulo. Por lo tanto, para que nos quede positivo, yo lo que hice fue invertir los volúmenes en el logaritmo. Entonces puse volumen 4 sobre volumen 1 en vez de poner volumen 1 sobre volumen 4. En fin, reemplacé y me quedó esta expresión. Bueno, la masa es la misma, se puede cancelar. El R particular obviamente también. Y esta relación de los logaritmos y los volúmenes vamos a demostrar que vale 1. ¿Por qué? Porque recordamos que se tiene que cumplir en las adiabáticas esto, que por B a menos 1 es igual a una constante. Bueno, entonces, ¿entre qué puntos hay adiabáticas? Entre el punto 1 y el punto 2, el punto 3 y el punto 4. Entonces, si lo expreso para el punto 1, B1 a la K menos 1 es igual a T2, B2 a la K menos 1. Ahora lo expreso para el punto 3 y el punto 4. T4, B4 a la K menos 1 es igual a T3, B3 a la K menos 1. Si divido ambas ecuaciones y T1 es igual que T4, que era T fría. Entonces se puede eliminar. Y T2 es igual que T3 y que era T caliente. También se puede eliminar. Por lo tanto, nos queda que B1 sobre B4 a la K menos 1 es igual a B2 sobre B3 a la K menos 1. Quiere decir que estos volúmenes B4 y B1 son exactamente que B3
y B2. Esta relación de volúmenes es equivalente. Por lo tanto, el logaritmo de los volúmenes se puede simplificar y nos queda que el rendimiento térmico únicamente para una máquina de Carnot es igual a 1 menos T fría sobre T caliente. ¿Por qué solamente para una máquina de Carnot? Porque se tiene que cumplir, tiene que ser un ciclo de potencia totalmente reversible. ¿Y por qué el ciclo de Carnot es totalmente reversible? Porque las 4 transformaciones son reversibles. Eso se llama que es internamente reversible. Entonces, Carnot, ¿cómo resuelve las reversibilidades externas? Fácil. Considera que los intercambios de calor, en este caso que eran Q caliente y Q frío, se producen con un infinitesimal de temperatura. Un diferencial tan pequeño de temperaturas que casi no hay diferencia entre la fuente caliente y la temperatura del fluido de trabajo. Bueno, entonces quiere decir que la temperatura de la isoterma caliente está un poquitito, justamente un infinitesimal, aquí yo las dibujé exagerada, pero sería exactamente sobre el mismo lugar que la temperatura de la fuente. O sea que coinciden. De esa manera no hay justamente la primera causa de irreversibilidad, que era la presencia de un diferencial finito de temperatura. Entonces, la temperatura de la fuente caliente es la temperatura de C con un diferencial de temperatura más alto. En cambio, la temperatura de la fuente fría, para que se da calor, tiene que ser un diferencial de temperatura más bajo. Y esto se podría lograr con una superficie infinita de intercambio de calor para salvar estas irreversibilidades externas. Entonces, el ciclo de Carnot es internamente reversible, pero también lo es externamente reversible. Por eso las fuentes directamente se dibujan en la isoterma T caliente y T fría, no como lo hice yo, que los exageré. El rendimiento térmico del ciclo de Carnot depende únicamente de las temperaturas absolutas de la fuente y de nada más. Ni siquiera es importante qué sustancias forman el sistema. Entonces, veamos que si nosotros sabemos que el rendimiento térmico de una máquina de Carnot es 1 menos T fuente fría sobre la temperatura de la fuente caliente, la temperatura de la fuente fría es la más baja posible. Podría ser la más baja posible, podría ser 0 Kelvin. Por lo tanto, me está diciendo que la temperatura solamente puede tener valores positivos, o sea, el valor más bajo es 0, desde ahí para arriba puede ser hasta el infinito. Esa escala de temperatura se llama escala de temperaturas termodinámicas. Vamos a comentar un poquito más sobre el rendimiento térmico. Entonces, obviamente, el rendimiento térmico, que es 1 menos Q2 sobre Q1 o Q fría sobre Q caliente, que es exactamente lo mismo, es válido para cualquier máquina térmica. Pero si yo escribo las temperaturas de la fuente caliente y la fuente fría, estoy trabajando con el ciclo de Carnot, con la máquina térmica de Carnot. Entonces, se tiene que cumplir que Q2 sobre Q1 es igual a T2 sobre T1 exactamente cuando tengo una máquina de Carnot. Ahora, si yo tengo una máquina frigorífica, es totalmente reversible, ¿cómo puedo saber esto de las temperaturas? ¿Cómo lo puedo relacionar? Sabemos que el rendimiento térmico, el máximo posible es el de Carnot, pero ¿cómo puedo relacionarlos con las máquinas frigoríficas? Bueno, exactamente, una máquina frigorífica de Carnot es el ciclo invertido de Carnot. El razonamiento es exactamente el mismo, exactamente lo mismo, gira en sentido contrario a las agujas del reloj, pero obviamente las máquinas frigoríficas teníamos dos prestaciones. Podía ser una máquina frigorífica o puede ser una bomba de calor. Si es una máquina frigorífica, utilizo el COP, el coeficiente de performance de la máquina frigorífica, donde mi objetivo es sacarle calor a la fuente fría. Y yo lo puedo escribir y reemplazar y
nos queda al final una expresión directamente relacionada con las temperaturas absolutas de las fuentes. Y si la prestación es la bomba de calor, puedo realizar exactamente lo mismo porque mi objetivo es obtener Q1 y también lo puedo expresar solamente con las temperaturas absolutas de las fuentes. Aquí yo escribí T2 y T1 en vez de T caliente y T fría como veníamos trabajando. Bueno, es fácil. T1 es la temperatura caliente y T2 es la temperatura fría. Por ahí es más fácil de recordar. Recordemos que el teorema de Carnot pedía dos colorarios. En el primero decía que toda máquina irreversible tenía un rendimiento menor que una máquina térmica reversible que estaba operando entre las mismas fuentes. Entonces, cualquier máquina que no sea de Carnot va a tener un rendimiento menor. El máximo lo da Carnot. Y el segundo colorario me decía que si yo tenía dos máquinas reversibles, si alguien inventaba otra máquina reversible que no sea Carnot, y estaban operando entre las mismas fuentes, iban a tener el mismo rendimiento. Bueno, vamos a demostrar el primero de los colorarios. Aquí dijimos que toda máquina que sea irreversible iba a tener menor rendimiento que una máquina reversible. Bueno, aquí tenemos una máquina que es irreversible. Acá tenemos una fuente caliente, que es toda esta fuente, y toda esta fuente fría. Está entregando calor de la fuente caliente al ciclo irreversible, se obtiene trabajo y una parte del calor se la recibe la fuente fría. Esto pasa con una máquina irreversible. Entonces, al lado de la fuente de la máquina irreversible, puedo operar una máquina de Carnot, una máquina reversible, que opera entre las mismas fuentes. Entonces, entrega calor, recibe calor, se obtiene trabajo y entrega calor a la fuente fría. Ahora tomemos como sistema, consideremos una máquina de Carnot inversa, o sea, frigorífica, que hace exactamente lo mismo, pero que opera con las flechas en sentido opuesto, como es esta. Lo que hace es recibir calor de la fuente fría, recibe trabajo y entrega calor al reservorio con la temperatura más alta. Es exactamente lo mismo, es una máquina reversible que puede operar como máquina de potencia o como máquina frigorífica. Es exactamente lo mismo. Ahora, elijamos, en eso no le va a cambiar absolutamente nada, porque si es reversible, no pasa nada. Elijamos como sistema estas líneas de punto que están marcadas acá. Entonces, si elegimos esto de sistema, miremos cómo que estamos incluyendo. Estamos incluyendo los dos ciclos, el irreversible y el reversible, y el reservorio de la fuente caliente, y dejamos afuera el reservorio o la fuente fría. Entonces, el trabajo del ciclo para este sistema combinado tiene que ser menor o igual que 0. ¿Por qué tiene que ser menor o igual que 0? Porque el enunciado de Kelvin-Planck me estaba diciendo que no había manera que en una máquina que esté operando de forma cíclica intercambie calor con una sola fuente y el trabajo que salga sea un trabajo positivo. La única posibilidad era que el trabajo de ese ciclo sea negativo. Entonces, el trabajo que se obtiene de la máquina irreversible menos el trabajo que se obtiene de la máquina reversible, que era la máquina de Carnot invertida, digamos la que estaba como refrigeración, esa tenía que ser menor que 0. O sea que el trabajo de la máquina irreversible tiene que ser menor que de la máquina reversible. Quiere decir que cualquier máquina que sea irreversible me va a dar menos potencia que si hubiese trabajado como máquina de Carnot. Toda máquina irreversible tiene una potencia menor a la potencia de la máquina reversible o la máquina de Carnot. Entonces, no queda otra. El rendimiento
como el calor entregado era el mismo en las dos situaciones, el rendimiento de la máquina irreversible sea menor o igual al rendimiento térmico de la máquina reversible. Vamos a demostrar el segundo colorario, que decía que cualquier máquina reversible que opere entre las mismas fuentes tendrán la misma eficiencia. Vamos a hacer lo mismo, vamos a poner una fuente caliente donde vamos a hacer trabajar a dos máquinas reversibles y una fuente fría entre las mismas fuentes. Y en la máquina reversible 1 la vamos a hacer que funcione al revés. Total, si es reversible no le va a pasar absolutamente nada. Y la máquina reversible 2 la dejamos como estaba. Y lo que vamos a observar, como no hay manera, el trabajo remanente del trabajo de la máquina reversible 2 menos el trabajo de la máquina reversible 1, nos queda otra que es igual a 0, entonces los dos rendimientos térmicos son iguales. En resumen, la máquina térmica de Carnot es la de máximo rendimiento térmico posible. La máquina frigorífica de Carnot es la de mayor TOP posible. El rendimiento térmico o TOP es independiente del fluido de trabajo del ciclo. Depende únicamente de las temperaturas absolutas de las fuentes, para este caso de las máquinas de Carnot, ¿no es cierto? La máquina de Carnot es la más eficiente de todas las máquinas posibles. Entonces, habíamos dicho que para el ciclo de Carnot podía circular cualquier fluido. Entonces, si podía circular, yo se los demostré con un gas ideal, pero puedo elegir otro fluido cualquiera. Por ejemplo, podría estar trabajando en un sistema abierto y el fluido que esté circulando puede llegar a ser, por ejemplo, un vapor. Entonces, los equipos que van a formar parte del ciclo de Carnot van a ser equipos que sean totalmente reversibles para que los procesos sean totalmente reversibles. En un diagrama PV está dibujado el ciclo de Carnot con estos dispositivos, una bomba, un calentador, una turbina y un condensador. Y es exactamente lo mismo, pero ahora se los demuestro que este fluido de trabajo podría llegar a ser, por ejemplo, un vapor. Ahora, que esto sea posible de lograr, que yo consiga los equipos reversibles en la ferretería de lo reversible, ya sabemos que no. Y que estas entregas de calor, que tenga una superficie infinita de temperatura, ya sabemos que no. Pero bueno, vamos a ir charlando a medida de de lo que vamos aprendiendo para poder seguir incorporando más conocimiento. Les dejo para ustedes un problema de aplicación que es aplicar todo lo visto y sacar los volúmenes y las presiones justamente en un ciclo de gas ideal que funciona en la máquina de Carnot. Bueno, aquí está todo el problema. Muchas gracias por la atención y los espero para la próxima charla.